Bien, hoy les voy a presentar un tema que yo presenté en Wales, en Inglaterra, que se llama inteligencia emocional, pero vista sobre la perspectiva de la naturaleza del hombre. Em, este tema ah, me costó bastante presentarlo en Wales por dificultades del idioma y no poder expresar tanta cosa, tanta información que uno tiene para poder ayudar. Pero obtuve un buen feedback de parte de ellos, ha sido un tema muy bendecido para ellos y me gustaría compartirlo con ustedes ahora, ¿ok? Así que si Marco me conecta a su iPad, ahí vamos a ver. Oh, préstame mi iPad, vamos a conectarlo. Ahora, yo, mientras Marco lo conecta, quería preguntarles si ustedes recuerdan cuáles son los tres pilares fundamentales de la naturaleza del hombre. ¿Me recuerdan? Necesito su participación de ustedes. Intelectual, moral y física. Intelectual, moral y física. Muy bien. Dime, Iris, ¿qué aspectos o qué características tiene lo individual? Oh, perdón, lo intelectual. Bueno, ahí tenemos este, lo racional ¿Ya? Lo racional, y la lógica. la lógica, el pensamiento lógico, ¿ya? ¿Qué más? Ayuden los demás, los que recuerden cuáles son las características de ese componente de la naturaleza humana. Recording in progress. ¿Alguien más recuerda algo? Está la razón, está la lógica, los pensamientos. Creo que los pensamientos no están dentro de la naturaleza, dentro de las facultades intelectuales. La conciencia no era lo mismo. No. Tenemos lo físico y tenemos lo moral, ¿no ve? Las tres intelectuales. En lo físico, ¿qué hay? Vamos por lo que sí recuerdan. En lo físico, ¿qué encontramos? Las emociones, Las emociones. ¿Qué más? Los afectos, Afectos. los ¿Qué más? pasiones, apetito. El apetito, las pasiones. ¿Qué más? No me digan que se han olvidado de este tema, porque si nos hemos olvidado de este tema, vamos a tener dificultades en la formación de nuestro carácter a semejanza de Cristo. Tenemos que tener, este es uno de los temas que tenemos que tener muy presentes en nosotros. bueno, no englobaba las emociones todo. Vamos a ver eso. ¿Seguro que engloba todo? ¿Tú que estudias psicología? ¿Lo engloba?
bueno, cuando estoy medio dormido no pienso mucho, pero sentimientos, emociones, bueno, supongo que entrarán. ah, Ya, los sentimientos y las emociones están bien. ¿Qué más? Karina, ¿te acuerdas algo? Edita, tenemos los pensamientos. En lo moral, ¿qué tenemos? La conciencia, el discernimiento. Conciencia, ya. ¿Qué más? Hay un elemento clave importantísimo en esta facultad. Edita. ¿La razón? No, No, la eso es razón está en lo intelectual. intelectual. Ok. Mm, No puede ser. La voluntad. ¿Recuerdan que hemos simbolizado siempre esto como una balanza? Mm. Lo intelectual lo hemos simbolizado como, ay, yo no soy como Marco para dibujar, así que ahí está, el cerebro. Parece, ¿no? Ya es el cerebro. Y lo físico lo hemos simbolizado como el corazón. Ok, bien. Nosotros en el movimiento hemos estudiado este tema de de la naturaleza del hombre a detalle. Parminder siempre dijo que no deberíamos parar con este estudio porque este estudio hay mucho que aprender de él. Él, cuando empezó este estudio, después, un poco tiempo después, mucha gente empezó a emitir estudios personales sobre este tema y estos temas han sido una bendición para todos porque hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos, a entendernos y saber cómo funcionamos. Pero han habido enfoques diferentes. ¿Ok? Hubo un enfoque, Parminder hizo un enfoque sobre la parte intelectual, ¿recuerda? Hemos aprendido sobre la parte intelectual con temas como el pensamiento, em, el pensamiento lento, cerebro rápido, ¿recuerdan? sí, Han habido presentaciones de esto y tenemos una base más o menos de cómo funciona, ¿no? Ay, yo necesito escribir de este lado, perdón. También hemos estudiado un poquito del ejercicio de la voluntad. ¿Recuerdan? La voluntad es el elemento más importante en toda la naturaleza humana.
¿Por qué? ¿Alguien puede decirme por qué? Matías. Bueno, no estoy tan claro, pero supongo que es la parte que nos impulsa a tomar ejecutar, mejor dicho, las decisiones según nuestra, bueno, si lo enlazo con la moral, ¿no? O sea, la parte que opera, ¿no? Para que puedas tú ejercer la moral, pero bueno, eso también no tendría que investigarlo, creo. Ya, pero no me has respondido por qué la voluntad es el elemento importante. Es una característica de la moral, es un aspecto de las facultades morales, ¿ok? Pero, ¿por qué es más importante? ¿Por qué es la parte más importante? Es que hay una cita de Elena White, creo, y no sé si con eso se responde o estás ya hablando en un plano general científico. Quiero ver el plano en que tú lo recuerdas o en el plano en que a ti te parece importante. No es que yo lo recuerdo en el plano ya cristiano, pues con la cita, pero Me no la cita. estoy, no, es que no recuerdo. Algo recuerdo, pero es como que muy difuso ya. Perdón que te presione, pero inténtame decir en una frase lo que recuerdas, sintetizarlo. Es como que la voluntad maneja y determina nuestras acciones y ahí está la clave, ¿no? Para utilizar la voluntad para eso mismo, ¿no? Ujú. Este, algo así, no sé. Ya. Perdón, Elena, Sol, sí creo ajá, que adelante. ya va por el camino. Lo hemos aprendido así como el poder que nos gobierna. Ok, eso me gusta. Es el poder que nos gobierna. Ahora, los necesito que entendamos este punto para poder saltar al aspecto físico, que es un aspecto el cual está enfocado en mi tema, la parte física, ¿ok? Pero necesito entender por qué este poder, por qué la voluntad es clave, por qué nos gobierna. Porque nosotros lo entendemos, como dijo Matías, de acuerdo a, a lo que Elena White dice. Pero dejando de lado un poco a Elena White, tenemos que poder entender por lógica, por sentido común, por qué es importante la voluntad. O por ciencia, como quieran decirlo. ¿Por qué es importante? Bueno, Sol, según observamos cómo está constituida nuestra naturaleza, vemos que en la parte moral tenemos tanto la conciencia como la voluntad. Entonces, diríamos que la conciencia nos permite discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la voluntad nos permite entonces ejecutarlo. Muy bien. Nos permite ejecutarlo. Eso está muy bien. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos esta facultad como superior
y estas facultades como inferiores. Ahora, nos hemos enfocado en estudiar, en comprender y dominar, ¿ya? Es que está con doble sonido. Ya. En comprender y dominar nuestras facultades superiores, que es la parte de entender el mensaje, comprender el mensaje, encontrarle la lógica, la razón de ese mensaje. ¿Ok? Y hemos aprendido cómo hacerlo a través de un estudio del cerebro lento, cerebro rápido, cómo se toman nuestras decisiones. Por cierto, la toma de decisiones, ¿en dónde lo ponen? ¿En qué facultad lo pondrían? ¿Intelectual, física o moral? Pero tiene que ser moral, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde dictaminas hacerlo o no hacerlo, ya. Si está bien o está mal. Ya, me gusta. Yo también lo pondría ahí, lo que es la toma de decisiones. Es que voluntad es eso, ¿no? Toma de decisión. No, la toma de decisiones es tu capacidad de decidir en base a dos elementos, a tu capacidad intelectual y a tu capacidad emocional o física, digamos. Pero la voluntad es tu accionar, es lo que tú Ok. vas a actuar, ¿ok? Ahora, mi tema tiene el objetivo de estudiar este elemento. Si nosotros pudiéramos ordenar esas tres características en un orden del 1 al 3, siendo uno de mayor importancia, ¿dónde pondrían la facultad número 1? O sea, ¿cuál de esas tres sería la facultad número 1? ¿La intelectual, la física o la moral? Quiero que lo ordenen de acuerdo al orden de importancia que ustedes crean. Físico, primero, tal vez ¿Ya? ¿Físico para ti? Ya lo vamos a hacer en intelectual orden y piramidal. moral. Física, intelectual. ¿Todos están de acuerdo con ese orden? No entendí la pregunta. Si tuvieras que ordenar estas tres facultades de acuerdo al orden de importancia del 1 al 3, poniendo uno como la más importante, entonces, ¿qué orden le darías? Ese es el orden que propone Edita. ¿Todos están de acuerdo o hay algo? Lo que pasa es que yo recuerdo que tú diste una clase hace, bueno, más de un año, yo creo. Creo que le pusiste al mismo nivel los tres, pero no sé si es así. Sí, yo Está considero que bien. son al mismo nivel. Pero si Ajá. tenemos que ordenar estas tres, de acuerdo al orden de importancia o de acuerdo al orden en el que los hemos recibido, ¿cómo tú lo ordenarías? Porque Elena White también te da un orden, ¿no? Ella de hecho clasifica como superior e inferior. No, clasifica, creo, Sí, ella lo clasifica como intelectual la facultad superior y la pero facultad inferior. no le da categoría. O sea, no es uno mejor que el otro. No, no estoy hablando de que uno sea mejor, pero hay O una sea, más. clasificación, hay una estructura. Mm, mm, Ya, bueno. Ok, ¿cómo lo Yo, estructurarías tú entonces? si yo le doy así importancia, pues pongo el de moral, ¿no? Porque es lo que justamente, bueno, o sea, pues sigo la lógica de que si es lo más importante la voluntad, entonces.
La parte moral tiene que ser lo más importante. Y lo segundo sería No sé, el intelecto. el intelectual. Y lo tercero sería lo físico. Sí. Tú, Marco, Iris, Karina. Ay, Puedes otra vez poner la ilustración arriba, la gráfica. ok. Bueno, yo no sé si se puede aplicar aquí un modelo de jerarquía. Estamos muy acostumbrados a poner todos en jerarquías, pero yo pienso que no es siempre así. Ya. Elena White lo hace. Coloca una jerarquía cuando dice facultad superior y facultades inferiores. Sí, pero los inferiores ahora también en jerarquía, no sé. Claro. Bueno, las inferiores son dos, físico y moral, porque Ujú. uno es encima de la otra, porque no están lado a lado. Eso es lo que quiero saber. Si tuvieras que ponerlo en una jerarquía, en una estructura, ¿cuál sería tu orden? Pues no puedo ponerlo en jerarquía. Eso Ya, trato para ti no de... es posible. ¿No? Para ti no es posible. No, ¿Por qué? porque no. Ellos responden a circunstancias o necesidades y a veces tiene que la moral estar encima, a veces lo físico encima, pienso yo. Ujú. Ok. Si yo pudiera estructurarlo, yo le daría el orden, considerando lo que Elena White también explica, yo le daría el primer lugar como lo intelectual, el segundo lugar como la física y el tercer lugar como la moral. Aunque Elena White dice que esta es la parte más importante, no, no le resta importancia al lugar donde esté. Si nosotros miramos aquí el modelo de una compañía y vemos al CEO, que es el gerente, vemos los managers, no sé cómo se dice eso en inglés, am, en español sería los gerentes medios, ¿no? Y luego tenemos en una escala así muy simple los obreros. ¿Cuál creen de esos tres que es la parte más importante en ese modelo empresarial? La parte media. Para ti es la parte media. ¿Por qué? Bueno, bueno, yo siempre he sido más bien la gerencia, pero es por los libros que he consumido, pues, pero obviamente Ellos que hacen el trabajo. claro, si cambias al líder ya cambia todo, dicen, ¿no? Bueno, los libros que te dicen, ¿no? O sea, todo depende de la cabeza del líder. Ok, ¿para ti sería Eh, entonces No, no, el para CEO? mí, o sea, el medio porque yo entendí que esa es la parte que mueve todo en realidad, ¿no? Pero eh, sí, es verdad, no sé, pero siendo el líder también a veces él puede cambiar también la parte media si necesita, porque obviamente también puede estar mal la parte media, ¿no? ¿Y quién lo saca? O sea, la cabeza también tiene que ver ahí mucho, pero ya son circunstancias, creo. Pero igual, la Ok, parte media trabaja, mueve todo. ok. Para ti es la parte media. ¿Alguien está en
desacuerdo? ¿Hay alguna otra opinión? Según lo que hemos aprendido con Parminder, los gerentes medios son importantes. Pero como les dije al principio, y yo sostengo lo que dije anteriormente, las tres partes son importantes y separadas no significan nada. Yo no, yo no puedo ejercer una buena voluntad si no tengo una buena comprensión, un conocimiento sobre el tema. Mis decisiones van a ser malas. Mi accionar va a ser errado. Si yo tengo información, pero no tengo vínculo afectivo, emociones hacia eso, puedo tener decisiones correctas, accionar correcto, pero mi sentir puede ser errado. Entonces hay una desarmonía. Entonces nosotros tendemos a olvidar la parte media, que en la parte de inteligencia emocional sería el aspecto físico, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, pensamientos, sentimientos. ¿Y yo por qué los estructuré de este orden? Porque cuando nosotros definimos inteligencia emocional, ¿cuál es la definición que entienden cada uno de ustedes por inteligencia emocional? ¿Regularte? Bueno, Regular. Dame una definición de inteligencia emocional. eso, autorregular las emociones, ¿no? ¿Ya? Autorregular las emociones. ¿Alguien más tiene una definición más elaborada? Yo diría conocimiento de las emociones y equilibrio de ellas. Conocimiento de las emociones y equilibrio de ellas. ¿Ya? ¿Alguien más? El poder Correctamente. reconocer su propia emoción. Ya. Todas esas definiciones son correctas, pero están un poco sueltas. Entonces aquí le puse una definición que es de Goleman, quien popularizó este concepto en los años 1090 más o menos, pero viene de una construcción elaborada junto con Salaberry y Mayer, 1990, ¿no? sí, 1990, ¿ok? Y la inteligencia emocional, él la comprende como la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los demás. Entonces, de esta definición, ¿qué palabras le parece a ustedes importantes? ¿O cuáles serían las palabras claves de este concepto que ustedes tomarían? Capacidad es muy importante para mí. ¿Ya? ¿Capacidad? ¿Alguna otra? Les voy a pedir que saquen dos palabras importantes para ustedes acá. Yo capacidad de dirigir. Capacidad y dirigir, ¿ya?
Iris, ¿tú cuáles serían para ti las palabras clave? Karina dice conducta. Conducta, muy bien. Analizar y objetivos. Canalizar y objetivos. Muy bien. Vamos a ver. La palabra dice la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones. Esa es una primera parte. De esa primera parte, yo estoy de acuerdo con Iris con la palabra canalizar. ¿Qué significa canalizar? ¿Qué entienden por canalizar? Entiendo conducir, controlar, dirigir. Ok, a ver, vamos a tomar esta palabra. Canalizar. Para ti sería conducir, dirigir. ¿Qué más dijiste? Ya tampoco sé. No recuerdo. Ok, ya. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por la palabra canalizar? Hallar, tener. Hallar, tener, ¿ya? ¿Algo más? Ok, vamos a quedarnos con esas por el momento. Si nosotros miramos la primera parte de la definición, la vamos a dividir hasta donde dice emociones. Entonces, inteligencia emocional consiste básicamente en tener la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, aceptarlas y canalizarlas. ¿Qué significa esto? Significa que yo identifico una emoción en mí. em, Cuando la identifico, la tengo que aceptar. Tengo que recibir esa emoción y tengo que abrazar esa emoción, aunque parezca difícil para mí hacerlo. Y luego tengo que saber cómo la voy a procesar, cómo la voy a digerir, cómo la voy a gestionar. Canalizar sería conducirla por una dirección que para mí no me cause daño, pero que al mismo tiempo la emoción circule, como que siga su flujo, se exprese. ¿Me dejo entender? Ujú. ¿Sí? Ahora, esta definición que me gusta mucho, realmente he meditado bastante en esta definición, también nos dice em, la palabra aquí, la siguiente fase, el para qué, para poder dirigir nuestras conductas a objetivos deseados. Entonces, una vez que yo tengo canalizada mi emoción, ya sé dónde la voy a conducir, cómo la voy a expresar, entonces yo tengo que dirigir esa emoción a llevarme a realizar conductas que para mí van a ser beneficiosas, que me pueden permitir lograr objetivos trazados de antemano, de mucho más antes de que la emoción se presente. Y recién puedo compartir esto con los demás. ¿Ok? Fíjense que es un proceso bastante largo. Ahora, si ustedes ven esa definición, ustedes van a encontrar este mismo, este mismo orden. Déjenme trazarlo así, le voy a cambiar de color. Con la palabra reconocer, siendo como algo intelectual. Ay, vamos a aceptar nuestra emoción como algo emocional y el canalizarla también va a ser algo emocional. ¿Ok?
porque eso sería gestionarla. Ahora, la parte moral se ve en dirigir nuestras conductas. ¿Pueden ver la lógica? Pero aceptar no sería intelectual también. Puedes ponerlo dentro de lo intelectual, pero aceptar tu emoción no, no quiere decir que tú no la comprendas. Puede que tú la entiendas, pero que no te agrade. Entonces es una cuestión afectiva de tu emoción, personal contigo. No me gusta esta emoción que estoy sintiendo, la niego. Voy por la calle, por ejemplo. Voy por la calle y veo una, qué sé yo, una chica que se ve más bonita que yo. ¿Y qué sentimiento viene a mí? Ahí va la parte intelectual. Estoy reconociendo que en mí hay un sentimiento de celos, de envidia hacia esa chica. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me gusta esta emoción porque no va con las características o el perfil que yo tengo de mí en mi cabeza. Soy cristiana, no debería tener esa emoción, esa emoción no está buena, no la acepto, entonces actúo o reacciono de forma diferente, como diciendo, ah, bueno, pero está bien que sea bonita. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi emoción cuando tengo esa reacción? La está aceptando, No, no la estoy aceptando. la está Esa no es reconociendo. mi aceptación. ¿Cómo? Sí, porque la comparación que hiciste es que es más bonita y entonces tú lo reconoces, dices, bueno, está bien, acepta esa realidad. Solo lo ve, pero no lo acepta tal vez. Exacto. Lo veo, lo reconozco, pero no hay una aceptación de mi parte, porque yo reconozco que la emoción que yo siento es celos o es envidia, o esta emoción me está haciendo sentir inferior y eso no me gusta. Entonces finjo como que si no siento celos. Ya está bien que sea bonita, ya está bien. Estoy evadiendo mi emoción porque no la he aceptado, no la he abrazado. ¿Te das cuenta, Iris? La estoy ignorando, la estoy poniendo atrás, la estoy relegando. Esto puede llevarme a una conducta de yo ser hostil con la chica que es más bonita que yo o yo ser hipócrita con ella. Fingir que todo está muy bien, de no ser honesta, exacto, Edita. ¿Te das cuenta? Me lleva a una conducta. Entonces yo no obtengo el objetivo deseado por el cual el perfil que me había trazado, soy cristiana, no debe tener esta emoción. Como cristiana estoy fallando a mi objetivo, no lo estoy logrando y lo que estoy compartiendo con los demás es algo falso, es algo incorrecto. No soy yo. Entonces, ese proceso, si tuviéramos que pensar en una jerarquía de nuestra naturaleza, tendríamos que ver, de acuerdo a esa definición, que también la ciencia lo acepta, como inteligencia emocional, como la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones. Ahora, hoy en día se usa el término gestionar nuestras emociones, que significa administrarlas. Antes se usaba mucho el término controlar nuestras emociones, pero es un término que hoy ya no se emplea dentro de lo que es la neurociencia, porque controlar muchas veces se ha comprendido como algo de yo te agarro como las riendas y aunque tú quieras irte para allá, yo te tengo acá, te retengo aquí a la fuerza, aunque eso a ti te lastime, tienes que actuar bien. Pero entonces, ok, yo tengo una buena voluntad,
tengo un buen conocimiento, pero hay algo en mí que no está bien, que es la parte física, mi parte emocional. Y muchas veces hemos hecho esto como cristianos. Nos hemos regido a reglas en la iglesia, como usar falda, como lo que vamos a comer, cómo nos debemos comportar, cómo debe ser el modelo de esposa, de hija, en fin, de todos esos roles. Hemos entendido intelectualmente, hemos reconocido esto, no lo hemos aceptado, pero lo hemos practicado. Y cuando entendimos este mensaje, pues esas cosas se fueron alegre, fueron un alivio sacártelas de encima, entender que no tienes que actuar así, porque no estamos honrando a Dios. Iris, Gracias. Sí. Como que me perdí un poquito. Porque cuando tú dices reconocer, por ejemplo, que la otra chica es más bonita que yo y yo puedo reconocer eso, puedo verlo, lo acepto, bueno, pues yo creo que está en orden, ¿no? Porque siempre vamos a ver quiénes son o más bellos o menos bellos, pero hay que aceptar esa realidad. Ahora, que yo vaya en contra de eso, por ejemplo, que yo haga algo para que esa chica no se vea o no esté más favorecida que yo, eso sería lo, lo incorrecto. Pero que esa emoción surja en mí, surja en ti, surja en cualquiera de nosotros, yo creo que es algo que está en nuestra naturaleza. Ahora, ¿cómo vamos a conducirnos a partir de esa emoción? Es lo importante. exacto, Iris. Pero ahora tú tocaste un punto, em, déjame ponerlo así. También dentro del tema de las emociones tenemos un formato o un modelo interno y un modelo externo, si lo puedo decir de esta forma, ¿ok? Lo que tú dijiste, si yo actúo y la hago ver mal a esa chica y digo, ah, sí, es muy bonita, ay, pero lleva una mala vida o es muy coqueta y empiezo a denigrarla, entonces mi conducta sigue siendo errada, ¿ok? Porque trato de apagar su belleza con comentarios, dejándola en mala luz o qué sé yo, ¿ok? Aunque lo haya reconocido, no significa que yo lo haya aceptado. Y hay un texto de Elena White, a ver, que no sé si lo tengo a la mano ahora, que justamente esta mañana leí, y la marqué. Pero ella dice, no basta solamente con reconocer el amor de Dios, no basta con reconocer que es bueno, también tienes que ser capaz de aceptarlo, ¿ok? Y a veces ese es el problema que nosotros solemos tener. No sé si lo voy a encontrar el texto, pero este número me suena. Mm, lo voy a buscar después y se los voy a compartir. Sol, Entonces, ujú, es que yo pienso que la aceptación es como que implica un conocimiento más profundo, porque ya no solamente es ver algo en teoría, ¿no? Ya aceptarlo es como cuando lo reconoces, pero ves la importancia de ello y tomas medidas para eso. O sea, si hay una emoción, pienso, yo puedo decir, me siento así, me siento triste, pero como tú dijiste, la puedes evadir. Entonces busco algo para evadirlo y al evadirlo, entonces yo no la estoy aceptando, no abrazo esa emoción. Entonces ya estar, ya es como, puede que no me guste esa emoción, puede que no me guste estar triste y me enoje incluso, pero si yo la evado, no la acepto. Entonces ahí es donde viene el trabajo de aceptarlo y es abrazar esa emoción, ¿no? Reconocerla y saber de que está bien, que la emoción está bien y que se vale estar así, ¿no? Y que va a pasar el momento y tratarse con cariño también.
Exacto. Y esa es la parte que yo decía, es la parte interna, porque tú puedes actuar de una forma evidentemente favorable para la chica y la atiendes muy especial por ser bonita, em, la atiendes gentilmente porque quieres acercarte a ella, quieres hacerla tu amiga, quieres, no sé, quieres luchar con esa emoción que estás sintiendo, con ese celo, entonces lo vas a contrarrestar con una actitud positiva, o sea, con una conducta positiva. Bueno, si yo estoy sintiendo celo, voy a tratarla lo mejor para que esa envidia, ese celo dentro de mí se disipe. Bien, puede funcionar. En muchos casos funciona. Es algo que los niños hacen, ¿ok? Hay algo me parece raro, ya no importa, me lo voy a hacer mi amigo y ya no le voy a caer tan mal. Pero la emoción está ahí, es algo que se está acumulando. Entonces, cuando no hay esa aceptación, hay un daño que tú causas, no a la otra persona, sino te causas a ti y te acostumbras a hacer esto contigo, a siempre relegar tus emociones al, al último, al final. La ignoras, la relegas, pero eso quisiera poder decirle, esa emoción con el tiempo se olvida, pasa, ya no afecta, pero eso es mentira. Esas emociones, tú te acostumbras a actuar así contigo. Entonces esa emoción se guarda en silencio, en mucho silencio, pero ante las repetidas veces que tú guardas esas emociones, en algún momento se desborda y ahí es donde se da todo, se produce todo, se producen los trastornos emocionales como ansiedad, depresión, límite, en fin, hay muchas otras cosas, otras formas que se puede expresar. Se puede expresar mediante la ira, mediante el enojo, la impulsividad, o sea, son emociones que uno termina em, por, por exteriorizarlas de la peor manera, porque no las conduciste, ¿ok? No las aceptaste, no las abrazaste. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué os surge esto de no abrazar y no aceptar nuestras emociones? Uno, porque tenemos un perfil social que debemos cumplir o un perfil religioso que creemos que tiene que ser la norma. Cristo dice que no haya en tu corazón sentimientos de celo, envidia, amargura y todas esas cosas. Ahora yo les pregunto y les pido que me hagan una lista de las emociones negativas. Menciónenme las emociones negativas que a ustedes les venga en mente. Ahora, No sé si sean emociones negativas, pero que reaccionemos de forma negativa tal vez, o no sé, dime. el enojo o la ira, no sé si es lo mismo. mm, digamos que la intensidad varía. Ok. La ¿Qué otra? tristeza también. La tristeza. ¿Qué otra emoción es negativa? Resentimiento, Celos, Los sentimientos. resentimiento, Ah, resentimiento. Ya. celos, Los celos. Ya. ¿Algún otro? envidia, La envidia. ¿Qué les parece el odio? Resentimiento va con rencor.
¿Qué les parece el orgullo? Vamos con sentimientos más afectivos. La soledad. ¿Qué otro sentimiento les suena? Quedémonos con eso. Ahora les pregunto a ustedes. Matías, tú que estudias psicología, dame una definición de qué es emoción. Que hay varias, pero no. Pero lo que pasa es que, a ver, lo tuve en primer semestre, así que está igual soy de primera clase, creo. Sí, la primera clase, pues, casi las primeras. Puede que Pero no se recuerde. se emociona, pues son creo que son pulsaciones en parte también, o sea, es el mismo, como dijo Parminer, ¿no? El sistema simpático es el que maneja eso, y, y trabaja en nuestro cuerpo, mente, ¿no? O sea, es como integral, o sea, muchas veces. No todos, pero sí. Entonces, así como un concepto así, bueno, lo podría, lo podría dar ahorita porque la verdad es un poquito más elaborado. Ok, eso está perfecto. La definición de emociones a nivel de ciencia no es algo que se haya definido. Hay aproximaciones, pero no hay una definición establecida y aceptada y utilizada por todos en general, como por ejemplo violencia, ¿no? Hay una definición mundial y esa es la base. Hay variantes y más especificadas y todo, pero hay una que es global. Emoción no tiene una definición. Por años intentan definir qué es una emoción y no se ha logrado, porque es tan complejo lo que pasa dentro de nosotros que no existe una definición concreta, fija, así que se emplee. Pero la que ahora se está utilizando más es que intentan definirla como estados psicológicos, fisiológicos, complejos que implican, ahí miren, sentimientos, excitación fisiológica, conductas expresivas, interpretaciones cognitivas y todas estas suelen diferenciarse claramente de lo que es el estado de ánimo, ¿ok? Estas emociones pueden variar de acuerdo a su intensidad. Por eso aquí, como puso Edita, el enojo es la forma más leve de la rabia o de la ira, y la ira es una de las formas más explosivas, más abruptas. Es como ver los dos extremos, los dos polos, ¿ok? Ahora, déjenme buscar aquí. Les pregunto yo, ¿existen o no existen emociones positivas o negativas? No, Para mí no, no hay negativa. Entonces, ¿tener envidia es algo positivo? Depende cómo lo veas o depende cómo reacciones. Mejor. Es que la emoción no tiene categoría. A mí me gusta compararlo para que quede claro em, con la idea del pecar. Recuerden que en la naturaleza el hombre dice, si un pensamiento pecaminoso te pasa por tu cabeza,
y tú lo desechas, ¿este se convierte o no se convierte en pecado? ¿Cómo? Repite otra vez. Si un pensamiento pecaminoso te pasa por tu cabeza, como por ejemplo, tuviste un conflicto con una persona, cada que la vez tienes el deseo como de matarla, porque tuviste una mala experiencia con esa persona. Pero cuando se te viene ese pensamiento, tú lo desechas de tu cabeza, cambias de tema o dices, ay, no, 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 no hay que pensar así, qué sé yo, una forma que tengas de desecharlo. Muchas veces se canta una canción para sacar ese tipo de pensamientos. Cuando te lo sacas, cuando lo desechas, tras que llegan, ¿se convierte en pecado o no se convierte en pecado? No sé, porque queda incompleto. O sea, y si lo desechas es como una forma de evadirlo y no tomar responsabilidad por eso que te vino a la mente o como, Interesante. Quiero saber cómo lo ves. bueno, yo lo miro así, ¿no? Porque si te viene ese pensamiento y tú dices, no, no, no tengo que pensar en eso, pero esa práctica no es como que muy factible porque se da y se da una vez, a menos que tú digas, ¿por qué siento esto? Y empiezas a cuestionarte y empiezas a buscar una solución el por qué se te vino eso a la mente. Pero si lo dejas, solo estás evadiendo y eso va a pasar una y otra vez. Entonces es como que no has llegado a completar o no está completo, pues entonces tienes que solucionarlo. No sé. Ok. Marco, hay un principio para eso, por cierto. Yo pienso que no lo estás evadiendo porque estás justamente tomando una decisión en ese momento. Estás decidiendo no continuar con ese pensamiento. Digamos, quieres matar a alguien y dices, no, no lo hago, no lo hago. No es que te va a perseguir necesariamente ese pensamiento toda la vida, digamos, ¿no? A veces pues es que bien que no lo hice. Pero yo pienso que es tomar una decisión consciente en ese momento y cómo manejar esa emoción en el futuro es creo que otro tema. Así que responder a la pregunta de Solange, yo diría que eso no es un pecado. Y Elena White tampoco lo recibe como pecado, lo acepta o lo reconoce como pecado. Elena White dice, cuando el pensamiento llega a ti, porque nosotros no podemos evitar que los pensamientos nos invadan, ¿ok? Es como una avenida. Ahí está y tú no puedes evitar que cualquier vehículo transite por ahí, sea nuevo, sea viejo, sea a caballo, sea en bici. No puedes evitarlo porque es una avenida y es pública, ¿ok? Entonces, nosotros tampoco podemos evitar que los pensamientos o los sentimientos nos invadan, pero sí podemos decidir si lo queremos recibir, si queremos estar con ellos, tenerlos a ellos o no. Y ahí tú dijiste algo de aceptar. Es que aquí entra un proceso súper rápido en nuestro cerebro. Tú reconoces esa emoción. Ay, quiero matar a esa persona. Inmediatamente tu cerebro entiende. Reconoce la emoción. Es una emoción fuerte, destructiva. No la acepto porque te destruye. Entonces tu instinto protector te dice, no la acepto, la desecho. Y te quitas el pensamiento. Algunas personas, yo tengo una compañera, por ejemplo, que dice, ay, no, señor, sí, quítame esos pensamientos, quítame esos pensamientos. O sea, que es su expresión, digamos, ¿no? Pero esa persona en ese momento está desechando el pensamiento, tomó una decisión, la evaluó, la ponderó, no es productiva ni para ella ni para la otra persona, fue desechada. Entonces eso no se convierte en un pecado. Ahora, se convierte en un pecado de pensamiento cuando tú tienes ese pensamiento, ay, yo quiero matarlo. Y por unos minutos o segundos tú contemplas cómo lo harías, lo secuestro, lo ahorco, lo apuñalo, qué sé yo. Te pasan ese tipo de pensamientos y los contemplas, entonces ahí sí se convierte en un pecado de pensamiento. Entonces en la emoción es lo mismo. Cuando tú le das una cobertura a tus emociones en, en un canal negativo, hacia una dirección negativa, entonces tú vas a terminar actuando, produciendo una conducta
dañina tanto para ti como para la otra persona. ¿Se entiende, Edita? Sí, claro, claro. Ahora, muchas veces dentro del movimiento surgen estos sentimientos de, ay, Señor, es que yo no entiendo el mensaje y yo, o sea, no lo van a decir en estas palabras, pero surge este sentimiento. ¿Por qué no puedo ser como esta persona que lo explica tan bien, que lo entiende tan bien, que lo sabe tan bien? ¿Ese sentimiento qué es? ¿Es celo? ¿Es envidia? O sea, pero fíjate, ¿cómo está conducida esa envidia? ¿Hacia dónde está conduciéndole? Puede ser negativa, puede ser positiva. Puede ser negativa si yo decido, ah, como esa persona sabe mal, la voy a denigrar para que los demás no le den cobertura y ya no pueda ser tan popular, ¿ok? O si no, yo voy a decir, voy a tomarla a esa persona como ejemplo. Y si te afecta a ti directamente, como por ejemplo sentirte inferior y alimentar otro sentimiento que te Es destruye. ahí tú estás reconociendo otro proceso simultáneo dentro de ti. No solamente tienes envidia, sino que también esa envidia te está afectando en el sentido de que te minimaliza. Entonces tú tienes que volver a hacer el mismo proceso que hiciste con la otra. Tú dices, ¿por qué me está minimalizando esa emoción? ¿Qué está generando en mí? ¿Me estoy sintiendo inferior? Sí. ¿Qué puedo hacer yo para que esta situación cambie? Entonces tú vas a tomar una decisión. Ok, si el no saber lo que esa persona sabe me hace inferior, pues me pongo a estudiar, me voy a preparar. Y si no tengo, no comprendo, no me es fácil, pregunto a esa persona o a cualquier otra persona, pero busco. Entonces yo estoy canalizando esa emoción negativa, esa envidia, esos celos, las estoy canalizando y las estoy conduciendo hacia un lugar donde puede ser productivo para mí y productivo para la otra persona. ¿Te das cuenta? Sí. Por eso la clave en este concepto, la palabra clave, una de las palabras clave estaba en canalizar. Y es acá, en canalizar. ¿Cómo nosotros conducimos o manejamos esa emoción? ¿Cómo la vamos a utilizar? El odio puede ser algo negativo. Sí, definitivamente. Ahora hay un concepto que nosotros manejamos en el movimiento cuando tratamos sobre el patriarcado, la misoginia. La misoginia es el odio hacia las mujeres. Díganme, ¿ese odio se puede canalizar de algo positivo hacia algo positivo? No. Sí, ¿Cómo, Matías? bueno, sí. O sea, pensé rápido, ¿no? La verdad que se reveló rápido ahorita, pero, o sea, el tema es el odio positivo, digamos, digamos, yo leo un libro feminista, ¿no? De la misoginia, Ujú. y ahí explican, pues, ¿no? Por qué el hombre odia o por qué el hombre pretende ser superior y eso. Entonces, hay un odio al acto misógeno y no al hombre, porque ahí sí sería, pues, no, malo, ¿no? Pero quizás al acto y después ya... ¿Cuál era la siguiente parte? O sea, el odio, Si el odio, digamos, la definición de misoginia, que es el odio hacia las mujeres, lo puedes canalizar de una forma que sea positiva. ¿Puede llegar a ser positivo este sentimiento, esta emoción? ya, y creo que... Ya, pero claro, eso es lo que quería decir, o sea, que ya lo diriges a odiar la misoginia. Ajá.
Yo les voy a contar la historia de una anécdota de un niño. No sé qué tan profunda es porque es como primo de uno de mis sobrinos, ¿ok? Y hace un par de meses, eh, él era una persona bastante insoportable de tratar. Tiene como 11 años, pero era bastante insoportable porque era totalmente misógeno, totalmente hostil con las niñas, así muy machista, que la va, que serví, que hace, o sea, era ahí, ¿ok? Pero con el tiempo, o sea, y tuvieron que separarlos por cuestiones familiares. em, Él tuvo un cambio de colegio y en su cambio de colegio conoció una amiga. Y su amiga también fue tratada así, pero ella tuvo como, no sé si la paciencia, el tacto o quizás la fuerza, la habilidad de hablarle a esa persona, a ese niño, porque ya se le había hablado de todas formas, pero ella supo llegar a él y explicarles que no se puede tratar a las mujeres así, que ese odio, que esa rabia por todo lo que él había pasado, que él tiene que aprender a utilizarlo de una forma que no lo destruya a él. Entonces él dijo, mira, es que no es que las personas te hacen daño, tú te haces daño porque tú te alejas y cuando te alejas de las personas no permites que te ayuden, que te colaboren. Te muestran amor, te muestran paciencia y tú respondes con hostilidad. Usa esa rabia, ese odio que tú sientes para hacer tus trabajos, hacer tus tareas y hacerlos bien. O sea, como, así como dices, no quiero verla, no voy a ir. Entonces, úsalo tú para decirle, ahora me siento y no voy a salir porque tengo que terminar esta tarea. Entonces, y así vas a ir de a poco ayudándote tú a ti mismo y vas a ver que tus relaciones con los demás van a mejorar. Entonces, después de un tiempo, de unos meses, este niño vuelve y mi sobrina me dice, es otra persona, tía. Él es muy comprensivo, ha sido muy respetuoso con nosotros, ya no nos manda, de hecho, él nos sirve, él viene y pregunta cómo estamos, si hay alguna cosa que necesitamos, cosa que él no hacía esas cosas. Pero él, toda la experiencia negativa que había pasado, la había sabido canalizar, porque él llegó a sentir odio hasta por su madre, su abuela, su padre, todo lo que representaba mujer, ¿ok? Por toda la experiencia horrible que él pasó. Em, y también por su padre, por cierto, porque de cierta forma estaba implicado. Em, pero toda esa experiencia supo canalizar y hacerlo algo positivo. Entonces, puede que nosotros tengamos sentimientos negativos, tengamos sentimientos que nos dañen, pero tenemos que aprender a aceptar. Y aceptar no es solamente reconocer, no es solamente identificar. Déjenme ponerle este ejemplo. Cuando nosotros recibimos un diagnóstico del hospital y decimos, ah, Solange, tienes cáncer, ok, tú lo entendiste, tú ya reconoces que tienes esa enfermedad, pero que lo aceptes es diferente. Aceptarlo significa que tú em, seas consciente del tratamiento que tienes que llevar, seas consciente de las dificultades que vas a pasar, pero sepas afrontarlo de una forma que para ti sea sano y que para los demás también, ¿ok? Este proceso de aceptar es el que nosotros tenemos que em, desarrollar más en nuestra naturaleza, porque si bien podemos tomar decisiones bien informados, puede que esas decisiones no concuerden o no favorezcan con nuestro sentido emocional que tenemos. En el caso de este niño que les comento, se les daba todos los consejos, tomaba buenas decisiones, pero esas decisiones obligaban a que él reprima todo aquello que él sentía. Y la única persona con la capacidad de aceptar o de tolerar
yo no sé, o de manejar esa emoción que él expresaba, era esa niña. Y pudo ayudar a conducir esa emoción hacia algo positivo. Entonces, las emociones, a veces nosotros podemos interpretarlas como negativas, pero toda emoción tiene un objetivo. El enojo te tiene que ayudar a liberarte de ese peso que tú tienes y es importante expresarlo. Pero como seres humanos solamente sabemos expresar de dos formas el enojo. O gritamos, golpeamos, herimos a las personas emocional o físicamente, o las reprimimos y nos herimos a nosotros mismos. Y cuando crecemos, tenemos este sentimiento de no hice nada por mí, nadie me cuidó. Y ese nadie es literal, porque los demás no sabían que yo estaba así, pero la persona que sí sabía, que era yo misma, tampoco hice nada. Y aceptar esto, que yo misma no fui capaz de protegerme, es difícil. Entonces, ¿qué hago? Tiendo a derivar la culpa hacia otra persona. Es que mi mamá no me dio atención, mi papá no estuvo conmigo, la gente siempre fue hostil. Y ahí empieza los problemas en nuestras relaciones con los demás, incluso con Dios, porque llegamos a decir, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué me pasaban a mí estas cosas? No que tú proteges a los niños, no que tú proteges a los frágiles, a los débiles, y empezamos a tergiversar todo, pero sabemos información que las cosas no son así, pero la emoción nos está diciendo, nos está dando otro cerebro, es nuestro segundo cerebro y nos dice, mira, es que hay otra forma que tienes que recordar, hay otro aspecto que tienes que recordar y que tú estás queriendo olvidar. La tristeza es importante. De vez en cuando sentirnos tristes, porque la tristeza nos permite meditar, profundizar, escudriñarnos a nosotros mismos. Si no hay ese sentimiento de tristeza, tú vives una vida superficial toda tu vida. Es normal. Necesitamos aprender a sentirnos tristes y abrazar esa tristeza porque nos va a permitir conocernos un poco más a nosotros mismos y entender también a las otras personas. El resentimiento, el rencor son importantes. Parecen molestos, pero son importantes. Pero te tienen que servir de ayuda para recordar aquello que hiciste mal y no volverlo a hacer. Te van a hacer recordar cómo te sentiste. Y si tú tuvieras la oportunidad de hacerlo a otra persona, te vas a dar cuenta que no lo vas a poder hacer porque el sentimiento que viviste fue desagradable y no se lo deseas a nadie. Entonces son emociones importantes. El celo, la envidia, el odio, sí, son importantes porque me permiten alejarme de aquello que me puede hacer daño o me permiten acercarme. Fíjense, en el cielo, la envidia fue utilizado como algo negativo, querer usurpar el lugar de Dios. Pero antes no es que no existía la envidia, existía. Existía ese tipo de envidia que decía, anhelo ser como Cristo, obtener su carácter y observarlo y meditar. Me ayudaba a estudiarlo bien a la persona para saber cómo imitarlo, hasta que Satanás intentó tergiversar y ocupar el lugar de Dios. Ahí se tornó malo. ¿Hacia dónde dirigió él esa envidia? ¿No es nuestra oración de nosotros ser semejantes a Cristo en carácter? ¿Tener su imagen? ¿Qué es esto si no es celos o envidia? Son, ¿no ves? Pero podemos usarlo bien. Claro, podemos cambiarle el nombre y hacer que suene em, más dulce, más romántico, más justo, pero el origen es la misma envidia, la misma emoción. Hemos aprendido a hacer románticas las cosas
y a calificar como bueno y malo, pero no hemos llegado a meditar la importancia de cada emoción. Todas son importantes. El orgullo también. El orgullo, uno lo interpretamos como soberbia. Eres orgulloso, eres muy soberbio. Sé un poco más flexible. Ya, pero también me puede servir a mí ser orgulloso y decir, pues yo no quiero volver a pecar, quiero dejar mi vida atrás. Y aunque los demás me llamen soberbio o antipático o que no soy capaz de compartir con ellos, no importa, porque a mí me mantiene firme del lado de Dios. Ser orgullosa en ese sentido me mantiene bien, es importante. El orgullo me va a ayudar a establecer mi firmeza, pero hay que saberlo emplear, saberlo identificar perfectamente y sobre todo hacia dónde queremos dirigirlo. Muchas veces nosotros tenemos emociones, pero no tenemos objetivos. Entonces dejamos que nuestras emociones nos conduzcan. Eso le pasa mucho a pacientes en psiquiatría, por ejemplo. Viven su emoción y ellos no tienen un objetivo. Muchas veces yo le he preguntado cuando estaban en estado maníaco, ¿y cómo te sientes? Y me siento bien, siento que todo va a salir bien, yo soy como Dios, ya. ¿Y qué puedes hacer con eso? ¿Qué piensas hacer ahora que eres esto? No tienen un objetivo, no sé, voy a vivir la vida. Están así porque andan sin objetivos. Pero nosotros tenemos un objetivo, que es ser como Cristo. Y después la soledad. La soledad también es importante para pues nosotros aprender a aceptarnos como somos. La soledad nos va a dar ese espacio de decirte, mira, si tú te quedas sola y solo miras hacia ti, no hay esa comparación. Entonces, lo que tú ves, lo que tú vas a amar, lo que vas a aceptar. Matías, ¿querías decir algo? Eso de la depresión Ujú. o la ansiedad, ¿cómo lo aplicas? Mira, yo soy de las personas que necesito un poco de ansiedad para funcionar, porque así cero ansiedad, no, yo soy letárgica, entonces. Yo necesito un poco de ansiedad para ser efectiva, hacer todo lo que tengo que hacer en un día, en medio día, por ejemplo. ¿Ok? Y todos siempre me dicen, en mi trabajo me dicen, ¿sos ansiosa o no? Yo sí, pero positivamente. Dije, o sea, porque me acelera y me hace más ágil para trabajar. Pero la ansiedad mal empleada puede ser que yo esté anticipando cosas negativas y que esas cosas negativas como catastróficas, em, cosas como, ay, ¿qué va a pasar mañana? No sé, y por eso me bloqueo. ¿Ok? Hay esa ansiedad como trastorno, como patología, pero la ansiedad de por sí no es negativa. De hecho, los niños todos la tienen, por eso son inmediatos. Cuando empiezan a hablar, dicen, mamá, 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 mamá. No, o sea, tienen tanta ansiedad que no pueden ellos expresar lo que dice porque su cerebro también le está tomando tiempo de organizar. Entonces, en los adultos, la ansiedad positiva, digamos, em, simplemente te sirve para acelerarte. Ahora, ¿la depresión qué es si no es tristeza? Es en su estado más profundo. La depresión entra como el trastorno cuando no has sabido atender a tu tristeza, cuando la has descuidado, entonces se vuelve patológica. Cuando tú has ignorado esto, el aburrimiento también se puede volver patológico. Entonces, cada emoción tiene su patología. De la tristeza es la depresión. De la ira es la impulsividad. Todas las emociones tienen su patología. Entonces, nosotros, fíjense que ignorando nuestras emociones, no sabiéndolas aceptar, nos formamos en
potenciales patológicos. Estamos como incubando patologías emocionales en nosotros, que tarde o temprano, en el momento menos indicado, va a salir. Y después todos nos preguntamos, no sé por qué reaccioné así, yo nunca fui así. Nunca fuiste así porque siempre lo reprimiste. ¿Se entiende? Sí. Y es que ese es el peligro, ¿no? Lo que suele pasar siempre, porque es como dice un dicho ahí, cada laguna tiene su desagüe, o sea, se llena, se llena, se llena, pero hay un punto en el que ¡pah! Se explota. Y ahí es donde todas esas, puede que, y eso pasa siempre cuando uno evade, siempre, y dice uno, no, si antes no me sentía mal por eso, y ahora tal vez como que pinchas el globo, ¿no? Por algo tan insignificante, ¡puf! Explotó todo. Y ahí es donde vienes a ver y te das cuenta de que eres capaz. Pero es que ha sido todo un proceso que no se supo, como tú dices, gestionar, no se le tomó la importancia, uno no se ocupó de uno mismo y no reconoció ni aceptó eso, entonces al momento de que ya explota es todo un caos y uno se hiere más y que es un solo patrón que uno sigue, ¿no? Y es importante. Exacto. Por eso, en el orden que yo les puse, yo les pongo, lo intelectual es importante porque es el primer canal donde llega toda información. Se va a procesar directamente en nuestro cerebro la parte cognitiva. Me asusté, estoy evaluando el miedo y lo que hago es me paralizo. No sé cómo reaccionar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo que cuando me paralicé, desconecté mis emociones. Pero hay muchas veces que tu emoción puede llegar no a tu parte intelectual, no a la parte cognitiva, va a llegar a la parte emocional. Tú estás como, no logras razonar. Eso le da, por ejemplo, mucho al ataque de pánico, a los que tienen ataque de pánico. La información no llega a su cerebro, llega a la parte, bueno, a mí me gusta decirle al cerebro emocional, al sistema límbico. Entonces ahí, con todo lo que venía reprimiendo, ¡puf! Estalló. Y cuesta hacerlos entrar en razón. Entonces cuesta a las personas que tienen ataque de pánico porque no escuchan, están secuestrados emocionalmente, ¿ok? Están alejados. Entonces, nosotros necesitamos digamos, nuestros circuitos normales, entra a nuestra parte de nuestro cerebro, la parte cognitiva, de ahí se procesa la parte emocional y de ahí se toma una decisión para emitir una conducta, que sería nuestra voluntad. Ahora, en el mensaje, esto es lo mismo. Nosotros entendemos un mensaje. Muchas personas en el movimiento han entendido el mensaje, lo han enseñado, pero nunca lo han aceptado. ¿Y dónde están? Han abandonado el movimiento. Entienden la lógica, la ven, pero aceptarlo es difícil porque te hace pensar que toda tu vida estuviste engañado, que toda tu vida el adventista fiel y leal que creías que eras ya no eres, nunca lo fuiste. Para mí fue así cuando entendimos sobre el tema del pantalón, yo dije, toda mi vida que yo pensé que estaba honrando a Dios, en realidad estaba siendo hipócrita con Él. Y por un momento también dije, no puede ser que toda mi vida fui tan hipócrita con él y me sienta em, como si nada pasara. O sea, era una emoción que a mí me costó aceptar en lo personal. Yo no sé si ustedes han tenido una experiencia con alguna parte del mensaje. No sé, por ejemplo, en el movimiento se ha dado mucho esto de la emoción en los hombres cuando Tum salió y dijo, todos somos misógenos, todos somos patriarcales. Fue un choque para ellos. Y yo les digo porque yo he hablado con varios de diferentes países y muchos no creen.
hasta ahora les he sorprendido, no puedo creer que yo haya sido así. Y les cuesta aceptar. ¿Se dan cuenta? Pero esta es una triada. Me gusta planteárselas así. Tenemos la parte intelectual, la parte emocional, que es la parte física, y la parte moral. El circuito que usualmente usa nuestro cerebro es así, ¿ok? Pero nuestro cerebro tiene una enorme plasticidad y esa plasticidad puede ser que la información empiece aquí, se dirija aquí y de aquí emita una conducta. O puede ser al revés. Empiezo aquí, genero una emoción, me sentí, qué sé yo, ¿por qué reaccionaste? ¿Por qué respondiste así a esa persona que te saludó? Yo sé, no sé, me sentí intimidada, me sentí hostigada. Entonces respondí emocionalmente, pero después me di cuenta. O sea, tenemos tantas formas de poder reaccionar que necesitamos entender este circuito. A veces incluso ignoramos uno de ellos y pasamos de lo emocional a lo conductual, que es a lo que Elena White nos advierte. Somos mucho de cerebro rápido. Tenemos que aprender a considerar este elemento. Y hay otros que también es una patología de que son enteramente intelectuales, pero no consideran las emociones. A esto se le llama personas con altas capacidades. Son personas muy inteligentes, pero no identifican las emociones o las identifican a nivel cognitivo, pero no a nivel afectivo. No las experimentan. Por ende, a veces decir la verdad para ellos, así tosca y fría, sin tacto, sin delicadeza, no es un problema. Ahora, las personas con esto son la patología, o no es una patología, pero es una forma, el síndrome de Down. Son altamente emocionales y en base a sus emociones actúan. Ellos reconocen muy bien la emoción de las otras personas. Quizás no saben ponerla en palabras, pero sí reconocen muy bien sus emociones y las expresan. Aquí entran, por ejemplo, el autismo, altas capacidades. Aquí entran el síndrome de Down. Son emocionales. También están estas. Esta es otra patología que en clínica se llama el trastorno límite o el borderline en inglés. Que ellos actúan, entienden y actúan de acuerdo a su emoción. O sea, viven enfocados. O hay personas que también lo que pasa aquí es mucho autosabotaje muchas veces. Es que yo lo quiero, yo lo reconozco, que nuestra relación está bien, no hay problema, lo quiero, pero no sé por qué no puedo, no me siento bien con esa persona, no quiero hacerle daño, así que voy a terminar. Su actuar no tiene un fundamento emocional, no tiene un fundamento, una justificación, perdón, emocional ni intelectual, no hay razón. Pero ellos como están inmersos en ese dualismo de lo intelectual y lo emocional, pues lo conductual a lo que caiga. Esas son las cosas. Nosotros tenemos que aprender a quitarnos los sesgos sobre las emociones y dejar de sentir culpa de que las cosas no nos salgan o nos salgan como nos salen. Tener más cuidado, tener más conciencia de cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo procesamos el pensamiento, la emoción, qué sesgos están presentes en nosotros. Y creo que eso puede mejorar bastante nuestras relaciones y poder tener una relación con Dios auténtica y no como antes. Obedecíamos porque entendíamos, pero no aceptábamos.
¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, una observación? Sol es como lo último que dijiste, es como el temor a Dios, que se puede tornar en culpa y se puede tornar, o sea, puede uno decir, no, es que yo sí temo a Dios, pero tal vez ese temor no es positivo, sino que se vuelve tal vez destructivo para uno mismo porque se llena de culpa o no sé, algo así. No sé si me entiendes. Te lleva a ser un esclavo de Dios, no un siervo voluntarioso, te lleva a ser un esclavo, pero es por cómo concibes las cosas, ¿no ves? Yo temo a Dios, pero mi concepción de Dios es que Él es autoritario. La imagen que Satanás implantó en los ángeles. Es autoritario, Él nos dice qué tenemos que hacer y si no nos va a castigar. Dentro de la Iglesia Católica se maneja mucho esta metodología. El miedo, por ejemplo. Hoy en día he visto menos de esto, pero hay uno que otro que he visto que todavía emplea mucho el miedo como método de manipulación. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Eh, Hay dos tipos de orgullo, ¿no? Uno que es, digamos, de los logros, ¿no? Sentirte bien. Y el otro es que no, no sé, no doblegarte ante algo, a alguien, pero de una manera, Soberbia. claro, suave. Ujú. Eh, y ese orgullo que decía que tenía Satanás en el caso, o sea, ahí dijiste que, ¿cómo lo usarías, no? O sea, esa soberbia. Es que tú tienes que mirar el objetivo, ¿ok? Puede que tu accionar sea correcto, que tú tengas pensamientos correctos y tu accionar sea correcto, ¿ok? Pero tu emoción es incorrecta. Entonces entra este principio que Parminder dice, tenemos que aprender a actuar, ¿cómo era? No, tienes que aprender a hacer el bien por motivos correctos, ¿ok? Así sería. Por motivos correctos em, o puedes, sería actuar bien, actuar bien también, pero con motivos cerrados. Había otro más, que ese no teníamos que considerarlo, que era el actuar mal por motivos correctos y está el actuar bien, perdón, el actuar mal por motivos cerrados. ¿Recuerdan esto? Por esta razón, eh, por este accionar, porque en realidad termina afectando a otra persona, esas dos se descartan. Pero de estas se descarta este también, porque tú puedes llegar a actuar a hacer el bien, pero tienes motivos cerrados. Y recuerdo yo, Parminder puso ese ejemplo de las estrellas que adoptan niños o que ayudan a fundaciones, ¿no? Su accionar es correcto, es bueno, es generoso, pero su motivo ¿qué es? Publicidad, ganar más fans, más apoyo a sus instituciones y qué sé yo. Entonces, sus motivos son errados.
Entonces, ese accionar tampoco nos sirve. Nosotros no tenemos opción como cristianos o como hijos de Dios, como personas en este movimiento, como sacerdotes. Tenemos que actuar bien por motivos correctos. Ahora, yo no puedo decir, es que yo le mentí para que no lo lastime, no le haga daño, ¿ok? Ya, ¿es un actuar bien o no? El motivo es bueno, no quiero dañarlo, pero mi actuar es mal. Ahora, tampoco yo puedo decir, em, esa persona me humilló, me ofendió, me trató mal, fue muy machista conmigo, pero yo igual lo traté bien, con amor, con dulzura. ¿Eso está bien? No, claro que no. ¿Cómo debió haber sido mi actuar? Corregirlo. Corregirlo. Tú no puedes responder a ellos, a la agresión, a la agresividad, ignorándola. Es muy común, es muy cultural en las mujeres, sobre todo hacerlo, o en los cristianos, los religiosos. A mí, por ejemplo, siempre me decían en colegio, bueno, en la universidad me decían, ¿sos cristiana? Voy yo, claro que soy cristiana. Yo no vengo a clase los sábados, yo no voy a venir, no voy a dar examen, no voy a participar en las actividades, punto. ¿Pero sos cristiana? ¿En serio? Me dice, ¿en serio? Pero no pareces cristiana. Y yo, ¿qué me hace diferente? Y ellos decían simplemente que no sos así sumisa, no sos peleona, me dice, discutís mucho. Ya, el patrón que ellos esperaban es que yo sea sumisa, que siempre diga que sí, que me adapte a todo lo que ellos dijeran. ¿Se dan cuenta? Ay, ellos tienen que entender. Ahí está donde entran las dificultades. Como nosotros no tenemos em, conocimiento de cómo canalizar bien nuestras emociones, en teoría lo entendemos, conceptualmente lo entendemos, pero llevar a la práctica es un arte que no cualquiera sabe hacer y cada uno tiene un arte diferente, ¿ok? Muchas veces yo tengo pacientes y me dicen, pero es que dígame qué tengo que hacer. Y yo, a ver, yo soy tu psicóloga, no te digo cómo vas a sentirte, cómo vas a vivir. Busquemos soluciones juntos, de acuerdo a tus capacidades, ¿no? Entonces, yo tengo que orillar a la persona a que él encuentre una habilidad o una forma de desahogar su rabia, su enojo, sin que le haga daño a él ni a la otra persona. Muchas veces me dice, ah, ya, entonces lo invito a cenar y entonces el mismo paciente evalúa y dice, "Am, pero me voy a quedar yesca, no tengo plata. ¿Y por qué me lo tengo que aguantar?" Entonces se da cuenta que es una buena idea, es un buen método, pero no le va a favorecer a él. Bien, entonces no lo hagas, busca otra forma. ¿Qué puedes hacer? Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir nosotros. La forma. Yo no hay una forma de decir a ustedes, cuando sean groseros con ustedes, hagan así, así, así. Así nos enseñaron en la iglesia. Cuando te humillen, mi mamá también me lo enseñó como lección de vida toda mi niñez. Cuando las personas te griten, tú solo cállate, míralos ahí con tranquilidad. Y si no puedes, si te molesta mucho, pues vete. Eso me decía mi mamá. Yo, ya, pero esos son mecanismos de huida o indefensión. Yo tengo que aprender a decirle, a mí no me gusta. No me hables en ese tono. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, me gustó esa parte. Y, pero esto
actuar mal de la forma correcta, algo así. Motivos Actuar correctos. mal por motivos correctos. Ajá. ¿Cómo es un ejemplo de eso? Yo te miento para no hacerte daño. Estoy ejecutando una conducta mala, estoy actuando mal, pero mi motivo es bueno, no quiero herirte. Eso es muy empleado por las mamás, sobre todo las mamás, Y muy aún, común. eh, por ejemplo, yo tenía esta idea, o sea, no idea. Me puse a pensar porque eh, cuando veo Parminder el enseñador Parminder, ¿no? Del tema del sistema, que es por fuera y por dentro, otros lo hacen o sea, junto al Estado, ¿no? Por ejemplo, el feminismo liberal, ¿no? Va de la mano con el sistema, ¿no? Pero el radical, no sé, no sé si me corrigen, ellos quieren ir por fuera del sistema, ¿no? ¿Así es? Exacto. Ajá. Ya, ya, a ver, entonces, digamos que ellos no se van a atener a las leyes porque las leyes prácticamente están mal. Eh, entonces, digamos que cuando tú tienes un Estado que va en contra de tus derechos, tienes que romper la ley, las leyes. En ese caso, si estás actuando mal o estás actuando, o estás actuando bien porque son leyes, entre comillas, ¿no? Eh, ¿Cómo? Ya, te entiendo. Pero eso sería actuar mal por motivos correctos, Claro. ¿no ves? Porque un principio también de la Biblia es que tú le des al César lo que es del César. El César te da las leyes, entonces respeta las leyes. El problema más grande aquí no es en cómo nosotros podamos actuar. Nuestro desafío está en cómo vamos a procesar el accionar mal de otra persona. Después de que yo tanto me esfuerzo por hacer las cosas bien, que venga él con tanta facilidad, con una maniobra, con una mentira y, y saque todo el esfuerzo que yo puse o me gane el lugar que yo me gané, pero que yo debería tener porque me lo gané con esfuerzo, eso es algo que nos cuesta aceptar, nos cuesta manejar. ¿Se dan cuenta? No, Nosotros no repítelo, tenemos opción. ¿Cómo? repítelo. El problema no está en que nosotros vayamos a actuar bien por motivos incorrectos, digamos, o actuar mal por motivos correctos. Yo creo que nosotros con el mensaje que tenemos, con dificultades y todo por nuestros rasgos de personalidad, somos conscientes que tenemos que actuar correctamente en toda situación. Y nuestros motivos siempre tienen que ser el bien de todos, incluyéndonos nosotros mismos. Pero el problema va a estar cuando tú te esfuerzas tanto en actuar correctamente, pero ves a los de tu alrededor rebasarte, pasarte, pasar por encima de ti mediante artimañas. Entonces, procesar esto a ti emocionalmente es algo que te sobrepasa muchas veces. Entonces terminas, dices, va, yo también voy a hacer eso, voy a buscar los contactos y voy a hacer lo mismo. Entonces, de cierta forma te dejas influenciar. No sé, ¿te diste cuenta o no? El Perú te das cuenta rápido. Es No es correcto. solamente en Perú, amigo. En Perú, Bolivia, Chile, en donde sea que te vayas, lo vas a ver. Ah, bueno, sí. Porque Bueno, ¿qué le parece si buscamos cómo finalizar? Ya hemos tenido un buen estudio.
o quedan preguntas elementales abiertas? En otra clase vamos a ver cómo se da ese proceso en nuestra parte emocional. ¿Cuál es el circuito hasta la toma de decisiones y la ejecución de nuestra voluntad? ¿Ok? Pero ahora yo quería mostrarle más o menos el problema o la relación con la naturaleza del hombre, el tema que nosotros estudiamos. No podemos aislar nuestras decisiones de nuestras emociones. Entonces, a mí, para cerrar, eso sería todo. ¿Alguien más? Gracias, Sol, gracias. Cool. Bien. Iris, ¿te puedo pedir que nos acompañes con una oración para cerrar? De acuerdo. Ok, vamos a orar. Voy a cerrar mi video.